Así nos conocemos. para Pablo, que ahora se está retirando, Emilio, y para Simplemente hubo Elisa, agrega. es Sí, importante hablar, compartir este momento con rostros, no con, ¿cómo se está llama? perfecto. No hubo, simplemente agregar a lo que dijo el presidente que este webinar que fuimos coordinando con ustedes también se enmarca un poco en el de la primera misión que se realizó en Paraguay, que estuvo participando el Instituto Nacional de Logística, y la segunda misión que también fue realizada en agosto. Justamente una de las inquietudes que surgieron en las reuniones que tuvimos con el Centro de Importadores era un poco difundir las facilidades y las oportunidades, y por eso el concretar este webinar en conjunto con el Instituto Nacional de Logística, con una visión que ahora le damos la palabra a Emilio, con una visión más de lo que es plataforma y servicios a nivel del país, y luego, en mi caso, bajarlo más a lo que es la actividad del puerto, la actividad portuaria, y bueno, y le comentaba yo a Agustina que estas presentaciones van a quedar a disposición también, y bueno, esperamos al final si surge este intercambio, así que Emilio, si querés comenzar. Bárbaro. Sí, bueno, bárbaro. Muchas gracias, Elisa. También, bueno, muchas gracias, Hugo. También gracias por la invitación y sumamente interesados en poder compartir un poco de información del Uruguay logístico con nuestros hermanos del Paraguay. También, bueno, el agradecimiento al ingeniero Pablo Yenta, ya se retiró, pero cabe también mencionar el agradecimiento también al presidente de la Administración Nacional de Puerto y a su invitación a sumarnos al webinar. Voy a compartir con ustedes una presentación que, como dijo Elisa, se la dejaremos disponible para que luego la puedan compartir con los presentes o con quienes ustedes crean pertinente una vez finalizado el webinar. Solo les pediría que me confirmen que estén viendo la pantalla. Estamos viendo Sí, la pantalla del PowerPoint. perfecto. Ahí la están viendo en formato presentación, ¿no? Sí, No, ahora sí. ahora sí. Perfecto. Bueno, nada, es justamente esto, ¿no? Hablar de el Uruguay como plataformas de servicios logísticos para Sudamérica. Y ya a ello vamos. En primer lugar, por más que somos países vecinos y tenemos una larga historia en común y tenemos un conocimiento bastante profundo de lo que son ambos países hermanos, integrantes del Mercosur, con una historia larga entrelazada entre los dos países, cabe recordar igual algunos de los atributos que hacen de por qué Uruguay, o sea, por qué hacer negocios con Uruguay o por qué implementar una logística a través de plataformas logísticas que estén basadas en Uruguay. Y en parte porque Uruguay, y sobre todo a la hora de hacer negocios, es muy relevante tener algunos atributos para justamente poder dar certeza a los empresarios que toman decisiones y que esas decisiones muchas veces son de largo aliento y lo que buscan es un clima favorable para hacer negocios. Entonces, Uruguay es un país confiable, ustedes lo conocen, o espero que así sea, y espero que también hayan estado algunos días disfrutando de nuestro país. Es un país que tiene una larga trayectoria respecto a las normas, apegado al derecho y a los contratos, por lo tanto, Uruguay es un país confiable para hacer negocios, a su vez tiene una ubicación estratégica porque nos encontramos en la puerta y entrada y salida del cono sur de América. Nuestra condición de país pequeño, pero que está muy bien conectado y entre medio de los dos grandes de América del Sur, como son Brasil y Paraguay, y a su vez en la entrada del principal sistema fluvial de la región, como lo es la hidrovía Paraná-Paraguay, en donde hay que siempre recordar y siempre nos tenemos que maravillar, y así lo hacemos cuando tenemos presente que un país como Paraguay tiene la tercera flota fluvial del mundo, es algo que siempre hay que destacar. Y bueno, Paraguay tiene la tercera flota fluvial del mundo porque tiene una mirada muy, muy puesta sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, y Uruguay se encuentra justamente en la entrada y salida de esa hidrovía, que hace que naturalmente seamos una de sus opciones complementarias para salir o entrar al Paraguay.
Bueno, también la facilidad para hacer negocios. Uruguay tiene un clima de negocios muy favorable, no discrimina entre los inversores privados y los inversores nacionales y los inversores extranjeros. Los tratamos de la misma manera, tenemos un sistema único tributario, por lo tanto, y tenemos una libre libertad de compra y venta de tipo de divisas, lo hace muy fácil para llevar adelante negocios. También le ha puesto Uruguay un foco a la sostenibilidad y cada día ese foco es más presente en lo que es las actividades de nuestro país y concretamente la actividad logística. Y hoy por hoy, esto que uno dice, la sostenibilidad es clave para los negocios. ¿Por qué? Porque es clave por el respeto al medio ambiente, el respeto a las personas y al desarrollo sostenible a lo largo del tiempo para que las futuras generaciones puedan tener recursos para su desarrollo también en otro momento de la historia, pero también es clave a la hora de hacer negocios, ¿no? Porque muchas empresas internacionales hacen negocios siempre y cuando uno tenga ciertas políticas de sostenibilidad que garanticen cadenas de valor sostenibles, porque ellos tienen políticas corporativas de sostenibilidad. Y Uruguay justamente también aporta una mirada a la sostenibilidad. El Uruguay es uno de los países que tiene prácticamente eh, en algunos años llega al 100% de la energía eléctrica a través de fuentes renovables y en los años que no lo llega está por arriba del 95%. Esto sin duda que es algo a tener en cuenta. También el Uruguay ha avanzado mucho en un esquema de digitalización e innovación que también es importante en hacer negocios a la hora de pensar en un mundo digital y un mundo de inteligencia artificial. Por lo tanto, nuestra mirada a la digitalización y la innovación también nos pone como uno de los países en el cual se puede trabajar teniendo en cuenta estas tendencias que hoy ya no son tendencias, sino son la realidad para hacer negocios. Pero la metida de la cuestión es por qué Uruguay logístico o por qué Uruguay es una plataforma logística para la región. Sin hacer un reconto de la historia, pero simplemente mencionar que nosotros como país fuimos fundados el inicio como parte de la colonia española, pero la primera ciudad que tuvimos por estas partes fueron los portugueses que la fundaron, Colonia del Sacramento, y eso no tenía un interés en lo que eran nuestros metales preciosos, ni tenían un interés en lo que eran nuestras piedras preciosas, la plata, el oro, lo que fuera, porque en Uruguay no había nada de eso. Lo que tenía Uruguay era una ubicación que era relevante, entonces querían tener la llave de entrada y salida del Río de la Plata, de la Cuenca del Plata, y por eso se pelearon bastantes años portugueses, españoles e ingleses buscando dominar nuestras tierras. Al fin y al cabo fuimos independientes, pero lo que llevó la fundación de Montevideo incluso es una intención concreta de frenar ese avance portugués por nuestra ubicación estratégica. Entonces, a mí me gusta decir que Uruguay tiene la logística en su genética, porque lo que buscaban era tener una posición privilegiada para el flujo de las cargas en lo que era el comercio internacional de aquella época. Y simplemente, y sin abundar en esto, porque ustedes nos conocen nuestra ubicación estratégica, y simplemente mencionar que nos encontramos en la costa atlántica entre Brasil y Argentina y somos una alternativa complementaria de ingreso a lo que es un país hermano como el Paraguay, Bolivia y otros países de la región que también usan Uruguay como plataforma logística, dados los regímenes y atributos que voy a comentar a continuación. Luego, mencionar también algunos de los regímenes que hacen del Uruguay un país logístico para la región. Esto es muy sencillo. Nadie hace la logística duplicando impuestos. Nadie en su sano juicio haría logística duplicando impuestos. Y Uruguay justamente lo que tiene es un régimen excepcional para llevar adelante la logística con una mirada regional, porque tiene distintos regímenes promocionales que permiten que las cargas lleguen, se optimicen y luego se distribuyan en la región sin que estas cargas paguen impuestos por estar almacenadas en Uruguay, porque en realidad las cargas no son con destino a Uruguay o no tienen origen uruguayo, sino que son con destino región o origen región. Por lo tanto, el régimen de zona franca, Uruguay tiene el régimen de zona franca moderno más viejos del mundo. Nuestras zonas francas, nuestra ley primera de zonas francas data del año 1923
ya cumplieron más de 100 años, y hoy por hoy el Uruguay tiene 12 zonas francas operativas para llevar adelante los negocios con la región y el mundo. A su vez, tenemos el régimen de Puerto Libre. En el año 1992 se implementó el régimen de Puerto Libre, único régimen de Puerto Libre de Latinoamérica. Adicionalmente, tiene el régimen de aeropuerto libre, porque en el año 2002 se le extendió el régimen de Puerto Libre al aeropuerto libre, aunque el modo de transporte es completamente distinto, pero el concepto es el mismo. Y Uruguay cuenta con los únicos aeropuertos libres de las Américas, y a su vez Uruguay ha implementado regímenes especiales para los depósitos fiscales, que en Uruguay lo llamamos como depósitos aduaneros particulares. Y adicionalmente Uruguay genera un ecosistema logístico en donde justamente hay una articulación entre el sector público y el sector privado. Los que ponen las reglas para que se juegue el partido dialogan permanentemente con los que terminan siendo los actores de todo esto o los jugadores de todo esto, que son los operadores logísticos, las empresas. Entonces el sector público y el sector privado dialogan permanentemente, y un ejemplo de ello justamente es el Instituto Nacional de Logística, a quien yo en este caso represento. Nada que comentarle, simplemente ver la bendición que tiene nuestra región, estos ríos que son realmente autopistas del comercio internacional, y Paraguay sí lo usará. Y como decía al inicio, con la tercera flota más grande del mundo fluvial, aprovechan estas verdaderas autopistas que tiene nuestra región. ¿Y o cuál es la propuesta de valor del Uruguay logístico? ¿En qué se basa lo que nosotros decimos la propuesta de valor del Uruguay logístico y esta forma de articular entre distintas oportunidades que generan justamente que el Uruguay maneje más de, o prácticamente el 60% de las cargas que manejan las plataformas logísticas uruguayas son con origen destino-región? Esto es decir, si yo sacara todo lo que tiene origen destino-región, tendríamos nosotros una capacidad instalada en infraestructura que sería totalmente ociosa, y cada vez que Uruguay piensa en logística, cada vez que Uruguay piensa en procesos logísticos, y cada vez que Uruguay invierte en logística, invierte siempre pensando en la región. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Uruguay como tal está integrado a la región y su vocación es ser un prestador de servicios para la región. Y tengan en cuenta eso, que el 60% de las cargas son origen destino-región. Por lo tanto, ¿por qué nosotros somos una alternativa complementaria para generar la distribución y la exportación e importación para los países nuestros de la región? Y básicamente basado en 4 pilares. Los pilares que decimos que hacen del Uruguay un país logístico es una normativa, que ya la mencioné anteriormente, y no la voy a repetir porque luego voy a detallarla, pero sí voy a mencionar: esa normativa es confiable, transparente y estable, lo que lo posiciona a Uruguay como un hub logístico y un centro de distribución para la región. Una infraestructura, porque sin infraestructura no podemos recibir ni mover las cargas, y Uruguay cuenta con una infraestructura pensada a dimensión regional, y se encuentra desarrollando mayores infraestructuras justamente también pensadas en responder de mejor manera a lo que son las necesidades de la región. Una sinergia público-privada que la vemos justamente en el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Logística, en donde los actores que toman las medidas que hacen al negocio desde un punto de vista de regulación y de normas, dialogan directamente con el sector privado, que termina siendo el que hace el negocio, porque al final del día hay que siempre tener en cuenta que el negocio lo hacen las empresas, el Estado no mueve las cargas las mueven los operadores logísticos, que son empresas privadas. Por eso las empresas privadas tecnificadas y sobre todo el capital humano, el personal calificado, es otra importante atributo que hace a nuestra propuesta de valor de país logístico. Habiendo dicho esto como un marco general, un marco que es de una visión amplia, vamos a hacer un poco de foco en lo que yo mencionaba anteriormente, que es los regímenes legales que hacen al quehacer de la logística. Bueno, y siendo más rápido por el tema del tiempo,
mencionemos los principales regímenes logísticos, puerto y aeropuerto libre, los pongo juntos porque es la misma norma que aplica el puerto, la aplica al aeropuerto, son dos modos de transporte totalmente distintos, pero al final del día terminan siendo complementarios. ¿Por qué? Porque las cargas, cuando uno es un hub o pretende ser un hub y un centro de distribución, las empresas necesitan mover cargas optimizando costos a nivel marítimo, pero las urgencias a nivel aéreo, los depósitos aduaneros particulares y las zonas francas. ¿Qué se puede hacer en puerto y aeropuerto libre y en puerto y aeropuertos libres de Uruguay? Y bueno, se puede, y resaltando las características principales, bueno, se puede traer mercadería que va a tener una libre circulación y un libre destino bajo este régimen. Por lo tanto, el destino de la mercadería se va a mover o se va a elegir en función de las necesidades del cliente. Por lo tanto, no entras a Uruguay diciendo voy a Argentina o voy a Paraguay o voy a Brasil. Entras a Uruguay y luego optimizarás ese inventario en función de las necesidades y los negocios que tengas a nivel regional. Todas esas mercaderías que ingresan y se almacenan van a estar exentas de impuestos de importación o similares porque no tienen un destino aduanero todavía establecido. Si esa mercadería lleva luego el destino de la región, no va a pagar impuestos de nacionalización porque no vino y no fue consumida en el mercado uruguayo. Si esa mercadería al final del día termina siendo introducida al mercado uruguayo, va a pagar los impuestos como toda mercadería. Pero si esa mercadería viene y va como destino a Paraguay, ustedes lo conocen ya, estimo yo, esa mercadería no va a pagar impuestos y va a tener que afrontar los costos logísticos correspondientes. El régimen de almacenamiento es de 5 años, un régimen generoso. Hoy el ciclo de vida de los productos, 5 años es la vida de varios ciclos de vida de los productos. Y miren a su alrededor y van a ver que muchos de los productos que tienen un ciclo de vida mucho más corto, de 5 años. Imagínense una cadena de abastecimiento en donde tengan almacenado 5 años. Nadie almacena 5 años, las empresas almacenan mes y medio, 3 meses las cargas en su centro de distribución, por lo tanto 5 años muy generoso, pero adicionalmente se puede extender esos 5 años por 5 años más y por lo tanto podemos llevar a 10 años la permanencia de la mercadería bajo este régimen, que lo hace aún más generoso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer todo aquello que no cambie la naturaleza de la mercadería, es todo lo referente a la optimización logística, todo lo referente al centralizar la carga, a fraccionarla, etiquetarla, incluso hacer ensambles de kits, pero siempre y cuando no se cambie la naturaleza de la mercadería, o sea, no se genere un salto de partida arancelaria. Todo esto bajo los regímenes de puerto y aeropuerto libre. Si me voy al caso, y disculpen que estoy yendo rápido, pero el tiempo un poco apremia, el caso de los depósitos aduaneros particulares, aduaneros particulares, bueno, ustedes también los tienen, es un almacén dentro del territorio nacional, es un almacén aduanero en el cual la mercadería que está siendo almacenada en el mismo y bajo ese régimen particular está esperando un destino final aduanero. Ese destino al final aduanero es si llegó en tránsito pero luego llegó a la región, nuevamente esa carga no va a pagar impuestos de nacionalización para Uruguay, no va a afrontar ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque esa mercadería no viene para el mercado doméstico uruguayo. Si yo saco algo de esa mercadería que tengo en el depósito aduanero particular, la introduzco al mercado doméstico de Uruguay, ahí efectivamente va a tener que pagar impuestos como corresponde. Pero si esa mercadería va para Paraguay, evidentemente lo que va a tener que afrontar son solamente los costos logísticos porque no va a tener otro tipo de impuestos. Los depósitos aduaneros, por lo tanto, son otro régimen que viabiliza el Uruguay como país prestador de servicios logísticos para la región e incluso permite el agregado valor a las cargas, porque en el caso de los depósitos aduaneros particular vamos a ver que se puede incluso generar transformación productiva de la mercadería. El plazo de almacenaje en este caso es menor que el de Puerto Libre, son 24 meses y prorrogables, pero nuevamente en cadenas logísticas de valor, 24 meses. Nadie planifica una logística para tener un año la mercadería almacenada para vender. Si lo hiciera, estaría incurriendo en costos en forma innecesaria, porque las cadenas logísticas lo que buscan es el flujo permanente de cargas. Y como les mencionaba, lo tenemos estudiado, que el flujo de cargas o un producto tiene un promedio que varía entre 1 mes y 3 meses
de estadía en los centros de distribución regional. Por lo tanto, 24 meses es un plazo que creemos que es un plazo adecuado y que viabiliza el negocio también logístico a través de Uruguay. Como les decía, se puede hacer todo tipo de actividad dentro de un depósito aduanero particular, incluso la transformación productiva de la mercadería. Me resta, para terminar la parte normativa de los distintos regímenes normativos, por más que luego hay más, pero no traje los tres principales, los tres regímenes principales, pero son cuatro en realidad, porque recuerden siempre que aeropuerto y puerto son el mismo régimen normativo, pero son dos tipos de plataformas distintas. Me resta mencionar lo referente a las zonas francas uruguayas. Bueno, nuevamente, ustedes también conocen esto, pero las zonas francas son áreas donde las empresas operan y se benefician de regímenes fiscales y aduaneros para fomentar el comercio y la inversión. Y la mercadería que es almacenada dentro de una zona franca se encuentra sin aplicar impuestos de nacionalización, porque como en los anteriores casos es una mercadería que está esperando un destino aduanero porque se encuentra en tránsito. Si esa mercadería fuera para Uruguay, evidentemente ahí le van a aplicar los impuestos de nacionalización. Si esa mercadería fuera para cualquier otro país de la región, no se le van a aplicar impuestos de nacionalización porque esas mercaderías no son para el mercado doméstico uruguayo, y lo que sí va a afrontar la empresa son costos logísticos, porque va a tener una logística implementada ya sea directamente en una zona franca o a través de un operador logístico tipo 3PL, 4PL o el que fuera. La exoneración tributaria para las empresas que operan en zona franca están exentos de todo impuesto nacional creado o crearse. Por lo tanto, hay un beneficio tributario importante, y Uruguay o el Estado uruguayo es el garante de estos beneficios por mientras dure el contrato que las empresas tengan vigentes. Adicionalmente, mencionar dos características más que son aspectos destacados, porque nosotros, y Paraguay sin duda también lo tiene presente como parte del Mercosur, sabíamos que allá por el Tratado de Asunción del año 91 se establecieron que las zonas francas serían consideradas extrazona. Por lo tanto las zonas francas de los distintos países del Mercosur no eran parte del Mercosur, y si uno transitaba mercadería originaria del Mercosur por las zonas francas de Uruguay concretamente, perdía el origen Mercosur. O si uno traía una mercadería de un país con el cual el Mercosur tenía un acuerdo y pasaba por una zona franca uruguaya, perdía ese origen y por lo tanto pasaba a pagar impuestos al entrar y no obtener el beneficio del acuerdo comercial. Pero bueno, todo esto cambió, con la excepción siempre de Manao y Tierra del Fuego. Todo esto cambió en el año 2019, cuando entró en vigencia la decisión 3315 del Mercosur. Hoy por hoy, las zonas francas uruguayas mantienen el origen para las mercaderías originarias del Mercosur, o sea, pueden venir mercaderías con origen Paraguay, ser almacenadas, optimizadas y enviarse a Argentina o a Brasil o donde fuera, con el cual el Mercosur tuviera un acuerdo, y ese beneficio se va a mantener porque las zonas francas ya no dejan de ser consideradas extrazona y por lo tanto mantienen el origen de las cargas, con la condición que esas mercaderías no sufran una transformación productiva. En el caso concreto de Brasil, Uruguay-Brasil, en ese intercambio bilateral, sí se puede hacer una transformación productiva de la mercadería, porque Uruguay firmó un acuerdo bilateral con Brasil en el marco del Mercosur, pero bilateral, no es para todos los países del bloque, en el cual mantiene el origen, o es mejor decir, se puede generar origen dentro de una zona franca uruguaya. Por lo tanto, con Brasil incluso se puede generar transformación productiva, y si eso amerita la generación de origen, esa carga va a tener origen. ¿Qué se puede hacer en una zona franca? Todo. En realidad, toda aquella operación que conlleve a el fraccionado de etiquetado y la industrialización de la mercadería. Por lo tanto, las zonas francas uruguayas son un actor importante en este esquema logístico de país prestador de servicio logístico para la región. Saltando los beneficios de un CDR en Uruguay, porque son la optimización de inventario, reducción de costos y mejora de tiempo, pero el tiempo es lo que no me queda a mí, así que paso y decir, lo que proponemos es pasar de una logística tradicional a una logística de centro de distribución regional, optimizando las cargas por Uruguay. Esto es decir,
en la teoría de la gestión de inventarios, está estudiado y ahora con el tiempo que tengo menos vamos a demostrarlo, que las cargas o que los centros de distribución regional pueden llegar a reducir el inventario en un 50% cuando se centraliza en un punto para abastecer varios países. Bueno, 50% menos de inventario es más capital de giro para una empresa, menos costos logísticos porque el inventario es menor y a su vez también menos costos financieros porque es menos capital parado esperando ser colocado en un mercado en particular. Por lo tanto, es un beneficio que está medido y que las empresas que lo utilizan toman valor de esta logística de centro de distribución regional. Y ya buscando finalizar, mencionar que las zonas francas, los depósitos aduaneros particular, el aeropuerto libre o el puerto libre, entre ellos se conectan en forma rápida, ágil y sencilla en Uruguay. Esto es sin duda un diferencial porque uno puede realmente tomar partido de la intermodalidad operando por Uruguay, porque las cargas parcialmente pueden llegar partes aéreas, partes terrestres, partes marítimas y luego salir fluviales o terrestres para la región sin inconveniente ninguno. Eh, y adicionalmente, perdóname, y adicionalmente la conectividad con la región es relevante y la conectividad con el mundo. Es decir, Uruguay, por el manejo de cargas regionales, está conectado directamente con todos los continentes, por lo tanto, tiene un alcance que es mucho mayor al que le daría su comercio exterior. ¿Por qué? Porque maneja un volumen de carga que es mucho más allá de su mercado doméstico y a su vez se encuentra muy bien conectado con los mercados de la región. Imagínense, aquí tenemos simplemente un mapa que muestra con tiempos y modo de transporte principales ciudades de la región y Uruguay se encuentra en esta posición central en donde rápidamente puede conectar con estos países para el movimiento de cargas. Cerrando, mencionar casos de éxito, porque en definitiva todo esto que yo lo digo, en parte hay algunas empresas internacionales que han encontrado en Uruguay una opción para llevar adelante logísticas de centro de distribución regional y hub, como también un hub de negocios en general, y lo que terminan generando es justamente un flujo de cargas con destino a la región. Sin más, y siendo agradecidos por el tiempo, le digo muchas gracias y los dejo con Elisa y con gusto al final podemos responder las preguntas que crean pertinentes. Gracias, Emilio. A ver, les voy a... Gracias, Emilio. Elisa, me dijeron ahí Sí, plantear en el chat que hable un poquito más a fuerte o ver, que te acerques al sí. ¿Se micrófono. escucha bien? Yo sí. ¿Se escucha bien? Está, perfecto. Sí. Nada, simplemente antes de comenzar, a ver si se ve. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Nada, Se ve la reafirmando un presentación y se poco. escucha bien. Perfecto. Gracias, Emilio. Hay pila de conceptos, hay varios conceptos que mencionó que es sumamente importante. Resalto sin duda esa sinergia público-privada que es fundamental para que estos servicios logísticos se puedan brindar con eficiencia. Resalto nuevamente, agradezco al Centro de Importadores. Desde la Autoridad Portuaria reafirmamos este compromiso que tenemos con Paraguay, que hace más de 10 años que venimos trabajando en forma conjunta con las distintas cámaras, ya sea con ASAMAR, con CAFIM, con CATERPA, con el Centro de Importadores, justamente por la importancia que reviste para nosotros el segmento de mercado que representa Paraguay. En esta última misión, cuando participamos y tuvimos esa reunión con el centro de importadores, nos pareció importante generar esta instancia para darnos a conocer, que sepan el rol que cumple ANP y cómo trabajamos y cómo operamos. Muchos aspectos lo mencionó Emilio, así que yo brevemente les voy a mencionar más adelante. La Administración Nacional de Puertos es un organismo descentralizado, es un organismo que depende, que se vincula con el Poder Ejecutivo por medio de nuestro Ministerio de Transporte, Obras Públicas. Tiene como función principal la administración, la conservación y el desarrollo de puertos públicos, de puertos comerciales y de puertos deportivos. Obviamente cada uno de los puertos que ustedes que están viendo ahí en pantalla, se tienen una especialización por el tipo, digamos, de producto y negocio
que por ahí pasa. Obviamente que el puerto de Montevideo es el principal puerto, es un puerto multipropósito que significa que conviven una infinidad de negocios que abarcan desde lo que es la pesca nacional, pesca extranjera, cruceros, que ahora justamente el 1 de diciembre vamos a iniciar nuestra temporada que incluso ya comenzó, pero con cruceros que vienen a aprovisionarse, que son de menor porte y finaliza nuestra temporada a finales de abril. Desde carga general, carga proyecto, carga rodada, graneles y obviamente contenedores. Entonces, obviamente el puerto de Montevideo, al convivir con esa multiplicidad de operaciones, es importante tener una planificación y un desarrollo acorde a las mismas. Bueno, ahí más o menos mencionarles que a través de este decreto 371 es que pasan a la administración las funciones de conservación y desarrollo de lo que son los puertos deportivos, que es el puerto de Colonia, el puerto de Piriápolis y el puerto de Carmelo, entendiéndose como las actividades deportivas a todas las relacionadas con las actividades del nauta, ¿no? Aquellos que vienen con sus embarcaciones, seguramente los que han estado capaz que en Colonia hayan visto. Y justamente ahora, a principios de diciembre, se va a hacer la inauguración de lo que es el muelle viejo, como le denominamos nosotros, en el puerto deportivo. Y para comentarles también que en el caso del puerto de Colonia, la semana pasada celebramos el aniversario de la piedra fundamental de los 100 años del puerto de Colonia, que es un puerto especializado en el tráfico de pasajeros que se realiza entre Colonia y Buenos Aires, con un promedio de pasajeros de 2,5 millones que hacen el cruce. Obviamente que es una puerta de entrada de lo que es el turismo también para nosotros. También se ha incorporado a lo que es el recinto, digamos, del puerto de Montevideo, que es un puerto seco, el puerto seco de Rivera, que oficia como una terminal, digamos, de transporte intermodal terrestre que se conecta con el puerto de Montevideo y justamente al integrarse dentro de lo que es el recinto del puerto, aplica también y es una extensión como una especie de corredor y brindando también los servicios, digamos, de Puerto Libre. En este momento nos encontramos en etapa de análisis también de demanda y también de análisis de cuál va a ser el modelo de explotación de ese puerto seco. Un poco para que tengan la nueva visión con esta nueva administración, ser parte esencial de esta plataforma de infraestructuras y servicios de transporte y logística para beneficio de la producción, del comercio, de la industria y obviamente como una forma de contribuir y consolidar a Uruguay como nodo logístico entre la región y el mundo con eficiencia y sostenibilidad. Algunos elementos que ha mencionado Emilio están plasmados también aquí en nuestra misión, con un enfoque de eficiencia, apostando al desarrollo de nuevas infraestructuras, pero también con un enfoque de sostenibilidad. Y acá también agregamos algunos puntos que están plasmados en lo que son los valores organizacionales y que son acordes a los tiempos que estamos viviendo, que es con un enfoque no solamente obviamente del servicio al cliente, de innovación, de sostenibilidad, pero también apostando a lo que es el desarrollo y digitalización, integrándonos y trabajando también, este es un aspecto que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Logística, desarrollos que ya hemos venido avanzando desde la autoridad portuaria, pero que queda una parte por finalizar, que es el poder integrarnos a lo que es un Port Community System, que implica también un desarrollo de distintas plataformas que involucran a los distintos actores de esta comunidad portuaria y de esta cadena logística. Un poco lo que mencionaba Emilio de la importancia que tiene para nosotros nuestro posicionamiento. Somos como la puerta de entrada a lo que es el Mercosur, somos una plataforma logística, justamente lo de aquí y después, bueno, es más adelante, nosotros somos un puerto de transbordo. En los números después lo podemos ver reflejado, el impacto y la importancia que tiene el movimiento de transbordos en lo que son nuestros movimientos totales, con un promedio más o
o menos de un 56% de lo que significa para nosotros el movimiento total, o sea que son cargas que no quedan aquí, sino que utilizan el puerto de Montevideo como plataforma para, con un destino final extra región. Eh, y aquí una de nuestras principales ventajas competitivas es el régimen de Puerto Libre que mencionaba Emilio a través de la ley de puertos, la ley 16.246 del año 92, que establece este régimen de puerto libre, con esa libre circulación de la mercadería, que no requiere autorizaciones ni trámites formales, que mientras que estén dentro de lo que es el recinto aduanero portuario, están exentas de impuestos y trámites, y que creo que lo había mencionado también en su presentación, pueden ir cambiando el destino de las mercaderías. eh, y uno de los puntos fundamentales que lo marcó, que ya se marcó previamente, es que este régimen solamente permite servicios de valor agregado, ¿no? Servicios de valor agregado, como ahí ustedes lo pueden ver, manipuleo, fraccionamiento, agrupado, etiquetado, clasificado, demás, que no impliquen un salto arancelario, que no implique un proceso productivo. ¿No? Yo creo que también de los aspectos que mencionó en los distintos regímenes somos regímenes complementarios, sin duda. Eh, para entender un poco nuestro modelo de operación, nosotros somos un modelo, digamos, landlord, lo que nosotros, la autoridad portuaria, es un modelo donde es dueña, digamos, de los terrenos y en formato de concesión, permisos y autorizaciones otorgamos la explotación de los servicios. Nada, simplemente acá hacer la referencia a los distintos y en función de esa ley de puertos y todos los decretos reglamentarios, hacer la mención de los servicios, brindamos servicios a la carga, ¿no? Servicios al buque, servicio al pasajero. Eh, Ahí un poco el puerto de Montevideo, no sé si se llega a ver bien, igual les queda a disposición cómo está distribuido. Hoy, si ustedes vienen al puerto de Montevideo, se van a encontrar con esa multiplicidad de operaciones que nosotros les mencionábamos, con una terminal especializada en contenedores, donde nosotros, la autoridad portuaria, tiene el 20% de las acciones y el 80% restante es del grupo belga Caton Lati. Tenemos una terminal especializada en celulosa, que es de la empresa UPM. Tenemos una terminal especializada en lo que es la pesca, que es la terminal del Puerto Capurro. Y es un poco fue en consonancia con la política y la planificación de la administración, un poco de trasladar las operaciones de pesca hacia el puerto pesquero y obviamente concentrar las operaciones más comerciales en el restante de los muelles. Después tenemos la terminal especializada en graneles, que es la terminal de graneles de Montevideo, que es de la empresa Obrinel, y resaltar los proyectos que se tienen vinculados a las iniciativas privadas y las iniciativas vinculadas al desarrollo de nuevos proyectos, que estamos hablando más o menos del entorno de 200 millones de dólares, que involucran desde nuevos silos de Malta en el puerto de Nueva Palmira, desde la instalación de depósitos especializados de carga en krill aquí en el puerto de Montevideo, desde una reformulación de lo que es la terminal de pasajeros aquí en el puerto de Montevideo, que tenemos una terminal de pasajeros que hacen el cruce Montevideo-Buenos Aires. Ahora estamos a la espera de la firma del contrato por la adjudicación que se realizó para tener un dique flotante en la zona de Capurro, que eso es fundamental para poder también atender la demanda de lo que es las reparaciones navales. Y iniciativas vinculadas también a instalaciones de tanques y manejos, digamos, y distribución de lo que son biocombustibles.
Por eso les hablaba de lo que es el desafío también de la planificación en cuanto a las operaciones y en este desarrollo portuario con operaciones de cruceros y cruceristas bajando y subiendo al puerto. Por eso el desafío de lo que implica esta modalidad, digamos, de trabajo y la multiplicidad de operaciones que tenemos. También tenemos una zona que es podríamos denominarla como una zona de actividad logística, que es la zona de Puntas de Sayago, que son aproximadamente cerca de 120 hectáreas para que existen ya empresas que están instaladas ahí para poder explotarlo en formato, digamos, de depósitos logísticos, para brindar sus servicios y en ese concepto como de centro de distribución, instalarse. También es en un formato de servicios de Puerto Libre que se conectan y también entendiendo que Puntas de Sayago es como un corredor y que se conecta con el puerto, en el puerto de Montevideo. A ver si... Nada, otro de los puntos era que lo mencionaba, la importancia que tiene el puerto de Montevideo en cuanto a las principales líneas regulares de interconexión con el resto del mundo. Las principales armadores que operan a nivel mundial recalan aquí en el puerto de Montevideo: Hapag-Lloyd, Maersk, MSC, One, COSCO. Son armadores que eligen y que escalan en el puerto de Montevideo para luego hacer esa distribución al resto del mundo. Aquí es un poco el modelo de negocios portuarios que nosotros manejamos, como les mencionaba, que abarca desde contenedores, graneles, carga general, vehículos, cruceros, el tráfico fluvial, tanto en Montevideo como en Colonia, la pesca nacional, la pesca extranjera y los servicios logísticos. Y bueno, puertos deportivos, que es un nuevo negocio para nosotros. eh, eh, y en este caso, en el negocio de logístico, es el entendido de los depósitos y todas las empresas que operan dentro del puerto de Montevideo en régimen de concesión, de permiso y de autorización. Ahí la normativa, o sea, nosotros, como les mencionaba, nosotros somos dueños de los terrenos, de las tierras, y son explotados en función del negocio y del proyecto por empresas privadas. La diferencia en el caso de las terminales que les mencionaba son concesiones que pueden ir hasta un máximo de 50 años, que involucra un monto de inversiones y desarrollos y volúmenes de carga comprometidos. En el caso de los permisos, tienen un plazo máximo de 5 años para operar. En ese caso, que en general hay muchos de los depósitos dentro del puerto que si bien están en régimen de concesión, también existen muchos que están en régimen de permiso, que igualmente se pueden renovar. Y en ese caso, el formato de explotación no involucra inversiones, digamos, duras a nivel, digamos, de infraestructura. Un poco para reafirmar para comentarles lo que ha sido la evolución de nuestras cargas y medidos tanto en cajas como en TEUs, en el caso del puerto de Montevideo. Y ahí un poco la participación que tienen los transbordos en ese total y del comercio exterior, y reafirmando ese rol de centro de distribución, de plataforma logística y hub que potenciamos y que los mencionábamos al comienzo, en cuanto a la visión y a la misión que ha reformulado la administración en esta instancia, y dentro de estos transbordos la importancia que tiene Paraguay para nosotros, y por eso la necesidad de continuar este vínculo y de que ustedes estuvieran al tanto de los beneficios y las oportunidades que tienen, digamos, para poder sacar, digamos, sus cargas por acá. Creo que también es importante en cuanto a las propuestas o proyectos y desarrollos que tengan. Hay oportunidades para poder
instalarse, para poder presentar iniciativas que nosotros las analizamos y vemos la viabilidad de la misma para que justamente se pueda llevar adelante. Y bueno, y nada, creo que nos parecía para para no aburrirlos tanto y sé que estamos cortos del tiempo, me parecía importante que en general con Paraguay siempre reafirmamos obviamente al puerto de Nueva Palmira como puerta de entrada a lo que es el inicio de la hidrovía Paraná-Paraguay, con un formato vinculado sin duda en el caso de Nueva Palmira más de carga de graneles, pero también con los servicios de fluviales que se vinculan, digamos, con los armadores de ultramar y que concentran sus operaciones aquí. Me parecía importante que conozcan la autoridad portuaria, el rol que tiene, la importancia que le damos nosotros a esta sinergia público-privada, el trabajo que venimos realizando con el Instituto Nacional de Logística y el trabajo que venimos realizando con todas las cámaras de Paraguay, contando con el apoyo de la Embajada también de Uruguay allá, con la Cámara de Comercio, que me parece clave como difusor, digamos, de estas instancias. Así que les quedan nuestros contactos, que puedan acceder a nuestras redes y quedamos a disposición para lo que ustedes precisan. Muchas gracias. Gracias, Emilio, gracias, Elisa. Eh, Nos queda muy claro que el interés de Uruguay, el interés de Paraguay es continuar con el vínculo y generar condiciones favorables para el comercio exterior. Para nosotros es clave salir al mundo o recibir productos del mundo de manera rápida, eficiente, y también nos queda claro que Uruguay está en ese proceso de ser más competitivo, ofreciendo también ventajas tributarias a través de diferentes vehículos que tiene. Llama la atención Inalog, digamos, en el sentido de una iniciativa público-privada muy eficiente. Eh, Tenemos poco tiempo, pero me gustaría leerles, a ver si quieren complementar algo, lo que escribieron, puede mencionar las diferencias más resaltantes entre el régimen Puerto Libre, Zona Franca, bueno, agrego depósito aduanero que está allí, y también ventajas y desventajas de uno y otro, y cuántos puertos públicos y privados tiene Uruguay. Ahora, creo que fueron hablando, pero si quieren hacer una síntesis para que quedara claro el mensaje, por así decirlo. Bueno, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Elisa, también. No sé, Elisa, si querés que conteste la primera y te dejo la segunda toda tuya. Sí, Este, sí, claro, claro. la diferencia es entre lo que es Puerto Libre, que acabamos de ver con Elisa, y lo que son las zonas francas, un poco son regímenes complementarios. Las zonas francas tienen un esquema de negocio distinto al de Puerto. El de Puerto es justamente el movimiento de las cargas y la optimización logística de esas cargas y la redistribución a la región y también hacia afuera de ella. Eh, esa logística va a estar asociada a un modo de transporte también, que va a ser el marítimo fluvial. Sin embargo, en el caso de Zona Franca, tiene un esquema diferente, claramente complementario al de Puerto Libre, desde mi punto de vista. Las zonas francas, sin embargo, tienen posibilidades de servicios, de logística comercial y de industrias. Entonces ahí claramente hay una diferencia importante. En Puerto no se puede poner un centro de servicios globales, por ejemplo. En el puerto no se puede poner una industria a transformar productivamente mercadería. ¿Por qué? Porque la ley de puerto no lo permite. Sin embargo, en la zona franca sí, pero también en la zona franca se puede hacer logística. Y se puede hacer logística y se hace mucha logística vinculada a empresas que centralizan sus inventarios desde una zona franca y esa carga puede llegar en su mayoría marítima, parte aérea, parte terrestre. Y en puerto, sin duda que tiene un gran desarrollo logístico eh, para la optimización logística de las cargas, pero está focalizada al tema de manejo de cargas. Y en el régimen de Puerto Libre, en los depósitos aduaneros, perdón, en los depósitos
de Puerto Libre se puede centralizar cargas y distribuirla optimizando los inventarios y demás, como también se puede hacer en los otros regímenes. Intenté ser breve, espero haber respondido la pregunta. Gracias, Emilio. Elisa, ¿querés complementar algo? No, creo que, bueno, en el caso fue súper completa la respuesta de Emilio. Creo que en el caso estrictamente de lo que es el régimen de Puerto Libre, está dado por la transformación productiva, que esa es Ok. una de, digamos, las limitantes que hoy se tiene. El resto, todas las actividades que hoy le mencionaba de valor agregado están permitidas. Así que creo que ese es el principal, más allá del resto, digamos, de los componentes que mencionó Emilio, que radica en el caso de Puerto Libre. Nada, y Ok. que comentaban, Puertos creo que privados y públicos. claro, bueno, en el caso de puertos públicos, los puertos públicos son los que administran, o sea, son 9 puertos que creo que hay en el mapa, que van desde Puerto de Salto, Puerto de Paysandú, Fray Bentos, Juan Lacase, Colonia, Montevideo, Nueva Palmira y el puerto de La Paloma, son puertos comerciales que son públicos, los puertos deportivos, estrictamente atados a lo que son actividades deportivas, que en nuestro caso solo 3, pero que están bajo nuestra administración. Existen otros puertos que están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Hidrografía, que es una dirección que también depende del Ministerio de Transporte. En el caso de puerto privado, como puerto, el que se me viene a la cabeza es el puerto de Montes del Plata, que también es una empresa de celulosa como UPM. En el caso de Nueva Palmira está dentro de lo que es un complejo portuario donde hay 2 terminales privadas con muelle, que es el puerto, que es de la empresa Corporación Navíos y de la empresa Ontour como puerto, digamos, como puerto privado. Sé que también existen porque eso están bajo la órbita del ministerio y en el caso de estas 2 terminales que les mencionaba, Ontour y Corporación Navíos, se encuentran en régimen de zona franca, o sea que la vinculación es a través del Ministerio de Economía. Eh, el- eh, Estoy al tanto de que hay una solicitud de un puerto que se hizo un proyecto de una iniciativa ante el Ministerio de Transporte, quien es el que tiene, digamos, la jurisdicción para otorgar los permisos, que está en proceso de análisis y de viabilidad económica. Hasta ahí estoy. Muchas gracias, Lisa. Yo querría quedar por aquí. Estamos sobre la hora, o sea, hemos Sí, pasado unos perdón, ahí creo que minutos. sí, que es el puerto de Soriano el que menciona, que me sale en comentario. Creo que sí, que ese es que hicieron la consulta ahí en el chat. Ah, Creo que ok. sí, que ese es el proyecto que están en vías de análisis y todavía de aprobación. Pero eso sí sería un puerto privado. Es un puerto privado. Ok. Bueno, quiero quedar por aquí para no extendernos mucho la hora porque es parte también de la invitación, tratar de empezar lo más puntualmente posible y terminar ahora para que la gente pudiera programar sus reuniones. Muy Perfecto, contentos de que nos acompañen, de que generen información, de que compartan esa información y que nosotros vamos a ir descubriendo oportunidades de negocio, oportunidades para hacer más eficientes los negocios que ya existen. Esto es un perfecto. tema de acumulación, entonces yo creo que vamos a seguir hablando de este tema. Nosotros vamos a compartir con todos los asociados del SIP. Contento que 35 personas hayan participado en algún momento y vamos a compartir con todos la información y vamos a estar en contacto. Están sus correos en la presentación que vamos a compartir con la gente, entonces me Sí, imagino que van sí, a tener sí, consultas. Cualquier cosa, perfecto. dudas que vengan hacia nosotros, el centro, nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Gracias, Genial. Emilio. Gracias, Elisa. Saludos Bueno, a muchísimas Pablo y gracias a gracias. todos por la Un participación. gusto. Hasta luego. Un gusto y muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer de dialogar con hermanos paraguayos. Adelante, gracias. Estaremos. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.